Hablar de el crecimiento profesional de las mujeres puede tener muchas aristas. Tenemos que revisar la historia, los retos, las historias personales y un montón de contexto que puede afectar a que esto se desarrolle o no. Y todo esto lo vamos a hablar en el capítulo de hoy de A5X. ¿Cómo se ha transformado la trayectoria profesional de las mujeres en la historia? Y eso lo quiero abrir con algo porque preparando este podcast me acuerdo que les dije, uy, leí algo tan chévere sobre las mujeres que deberíamos hacer algo sobre nuestra trayectoria en el mundo. Entonces imagínense que este libro de Rosa Montero, ella está escribiendo una biografía de Marie Curie y resulta que se encontró unos diarios de ella y extrajo este fragmento. Entonces lo que voy a leer lo dijo Marie Curie en su adolescencia. Por las noches solía estudiar. Había oído que algunas mujeres habían logrado cursar estudios en San Petersburgo o en el extranjero y me propuse estudiar por mi cuenta para seguir su ejemplo. Y Rosa Montero, es que yo me la imagino porque aquí tiene signos de exclamación y dice, cielo santo, dice que había oído algunas, y lo marca en cursiva, en el extranjero, como quien escucha una leyenda fabulosa, los rumores de la existencia de un unicornio alado. Y esto me encantó porque es como que muchas veces nosotras ahora, porque hemos hablado de lo privilegiadas y lo suerte que tenemos de poder trabajar en esta industria, ya uno lo toma como by default, ¿cierto? Como por, no, pues nada, pues estudie, ¿qué quiere? Hágale, estudie, pues ¿qué te limita? Pero estamos hablando de hace ellas de 1800, entonces finalizando 1800, iniciando 1900, entonces apenas han pasado un poco más de 100 años donde solamente algunas mujeres podían estudiar y eran consideradas unos unicornios en el mundo. Ok, bueno, eso está bien interesante porque tenemos ahora la contraparte. Es decir, en la historia hemos encontrado personas o mujeres muy talentosas como Marie Curie, que además su historia, bueno, es Tiene bastante premio Nobel. particular, exacto. Y luego hoy en día encontramos historias como la de Susan Wojcicki, que era la anterior CEO de YouTube, ¿cierto? Sí, y además que hay como dato curioso, bueno, ella murió la semana pasada, en paz descanse, esto es un honor a ti. Ella le alquilaba el garaje a los de Google cuando apenas estaban iniciando, entonces es como una historia bien particular. Ella su carrera, ella antes de estar en Google, ella trabajaba en Intel, entonces era una mujer que estaba trabajando en la industria de tecnología. Estamos hablando de más o menos, ella cuando ingresó a Google estaba es 1999, entonces bueno, creo que ahí todavía nosotras niñas jugando en el parque, pero pues Susan ya estaba conquistando territorios que en esa época pues eran más difíciles, porque aquí adelantándome un poco, solamente hoy de las mujeres que trabajan en el mundo, solamente el 25% trabaja en la industria de tecnología. Entonces hace 20 años como era, pues más difícil todavía. Y algo que me gustó de Susan es que siempre tuvo visión para poder llevar a YouTube al siguiente nivel. Ella fue la que sugirió que se dejaran comprar por Google. No querían, los de Google no estaban muy seguros si comprar YouTube, pero pues ella fue la que sugirió, como venga, compremos YouTube, esto lo podemos, pues esto es como la oportunidad. Sí. Y pues bueno, YouTube ahora es una unidad de negocio de Google súper gigante. De y las ella, más fuertes además. Sí, y además, por ejemplo, también ella ha logrado atravesar la innovación a través de los años, porque pues obviamente llegan las redes sociales, Snapchat, TikTok, bueno, un montón de empresas que te podrían tumbar. Justo la semana pasada, no, o fue el lunes, bueno, hace unos días estaba leyendo que Nokia fue adquirida por una empresa, no me acuerdo cuál, pero por Microsoft. Y el CEO de Nokia, muy triste, pues decía como, no hemos hecho nada mal, pero pues llegamos a este punto. Y la reflexión era como que, bueno, Nokia no supo afrontar los cambios tan rápidos que estaban surgiendo en el mundo. Entonces, como que qué belleza que una mujer como Susan logró llevar a YouTube hasta donde está ahora y que logró superar un montón de cambios a través de los años. Y YouTube se mantiene. Y ahí también nos pueden encontrar todos los podcasts en video en A5X, por supuesto. Total, total, total. Bueno, eso me parece muy interesante. Ese dato de Nokia no lo sabía, no hicimos nada mal, me daría para un capítulo entero, porque con una empresa que lleva en declive tanto tiempo viene a decir que no ha hecho nada mal. Pero bueno, eso lo podemos temas hablar para otros podcasts. Sí, no nos pongamos controversiales con esto. Entrando más hacia lo que es el career path y la trayectoria profesional, me parece muy interesante ver justamente ese cambio y esa transición que se ha hecho. Cuando estábamos preparando este podcast, justamente hablábamos mucho de en otras épocas, pues esta persona, por ejemplo, Susan comenzó, o sea, su primer contacto con Google fue, venga, usted tiene un garaje, me lo arrienda, y se volvió parcera pues de la gente de Google y ahí terminó como que una cosa llevó a la otra. Sí, en algún momento. CEO de YouTube. Sí, en algún momento me volví CEO de YouTube. ¿Cuántos años fue que pasaron antes de que ella se convirtiera en CEO? Imagínate, 14 años, que habíamos hablado de Satya Nadella también, todo el tiempo que le tomó. Hay mujeres que también persisten y se mantienen en su constante innovación hasta que encuentran el puesto que
que estaban buscando. Dato curioso también de Susan es, porque hablamos un poquito de cuánto valen o en cuánto están cotizadas estas personas, al 2022 Susan estaba cotizada en $765 millones. Entonces no se queda nada atrás, siendo que Satya Nadella a este año está en 900 y punta, ¿cierto? Deja saber mucho y nos deja pensando también un montón un tema que es bien controversial y es cómo realmente las mujeres han empezado a codearse ya en cosas que por tantos años fueron tachados como injusticia, ¿cierto? Por temas Y se ha salariales. ido como conquistando terreno. Entonces, me encanta que lleguemos a esta parte porque justamente preparando el podcast hablábamos de, wow, el trabajo remoto, cómo ha beneficiado a las mujeres, ¿cierto? Sí, y dijimos, ok, no, vamos a sacar las estadísticas de cómo el trabajo remoto es la mejor opción de las mujeres, que les permite potenciar su carrera, que les permite balancear su vida familiar para las que tienen hijos o las que quieren también su vida personal con sus amigos o demás círculos. Tal Y nosotros cual. dijimos, no, esto es la panacea, El porque pues trabajo remoto. de cierta manera, tanto tú como yo sentimos un beneficio al trabajar remoto. Y bueno, malas se derrumbe. noticias, es una mentira, fue una falacia. Entonces, demostrando una vez más que la experiencia de cada persona y cada persona tiene su historia y cada persona tiene su realidad. Y las mujeres especialmente, esto suena frase cliché, pero todas las mujeres vivimos una realidad muy diferente. Entonces, me pareció increíble que investigando esto, justamente Luisa, que es quien nos ayuda más con toda esta parte de los datos, encontró, investigó y el trabajo remoto ha sido supremamente complejo para la mujer. Y hasta contraproducente. Sí, en muchísimos aspectos. Yo hace poco compartí justamente una pequeña encuesta sobre cómo el trabajo remoto realmente ha afectado a las mujeres, puesto que hay una investigación de Gallup que menciona que desde que se empezó a trabajar remoto, la mujer vive más estresada y más ansiosa porque tiene una carga todavía más grande sobre el mantener el hogar y mantener el trabajo y las dos mantenerlas como a un nivel mucho más alto, porque entonces en el hogar ya se tiene esperado que, oye, estás todo el día en la casa, pues puedes mantener tu hogar a un mejor ritmo y en el trabajo es como que estás en la comodidad de tu casa, puedes trabajar mucho mejor. Con el agravante de que también dentro de estas encuestas decían que por lo general las mujeres tienden a, ¿cómo decirlo? Quizás sí, como priorizar o darle un peso grande a su parte familiar. Y eso se ve como debilidad en general en las empresas. Entonces es como si yo llego a la empresa y digo, listo, yo te trabajo hasta las 5 de la tarde, pero pues ahí yo voy a estar con mi familia, después puedo cumplir, pero yo necesito este tiempo porque tengo que recoger a los niños, bueno, no sé, lo que sea, pero pues saco a relucir de que pues Tienes me importa, responsabilidades sí, como mi familia me importa, pero eso se traduce a una lectura de, ok, esta persona no está comprometida con la empresa. Entonces, como, por Dios, o sea, me estás pidiendo, o sea, por eso estoy pidiendo flexibilidad en el trabajo remoto para poder cumplir y porque quiero, pero pues igual yo te voy a cumplir, pero pues es como que esa no es la lectura que yo quisiera que tuvieras. Tal cual, y eso lo hemos visto. Hay empresas que en la realidad muchas veces la sola, ¿cómo decirlo? El solo hecho de ser mujer ya lleva a hacer preguntas importantes y existenciales que ya hoy en día por temas legales no pueden hacer, como tú has pensado tener hijos, ¿cierto? ¿Cuántos hijos tienes? Exacto, o cuántos hijos tienes, que son cosas que antes las empresas preguntaban y eran cosas que la gente decía como que, uy, no, esta persona está sobre sus 20 y punta, no tiene hijos todavía, vive con su pareja, no creo que sea una buena idea contratarla. Yo decía, wow, o sea, esto es increíble y hoy en día uno se encuentra con ese tipo de situaciones que en el trabajo remoto en teoría debería ser, y bueno, por temas legales también ha mejorado un montón y ya legalmente también tenemos un montón de beneficios, sí, pues beneficios, que es que es triste llamarlo beneficios, sí, que es triste llamarnos privilegiadas hoy en día, porque es que no debería ser un privilegio para la mujer realmente. Todas las mujeres tienen habilidades extraordinarias, nada más que por su propio instinto, sí, o sea, las mujeres somos instintivamente extraordinarias. Entonces, cosas como lo que mencionas ahorita, este instinto hacia lo familiar, este instinto hacia el cuidar al otro, hacia el preocuparse por el otro, son habilidades que se han demostrado generan un impacto súper positivo en cargos de liderazgo. Cuando las personas se preocupan genuinamente por su equipo, cuando las personas se preocupan genuinamente por la empresa, realmente eso genera una diferencia enorme en los resultados del equipo, en los resultados de las personas que están, entre comillas, por debajo de este líder. Y las mujeres teniendo ese instinto por derecha, ¿cierto? ¿Cómo es posible que no se les atribuya o las empresas no vean ese potencial en cierto punto? Me parece increíble. Pero bueno, regresando un poquito más al tema de lo que habíamos visto en la teoría y lo que nosotras creíamos, otra cosa que me pareció, ¿cómo decirlo?, interesante, ¿cierto? Por no decir más, es los porcentajes, cómo se va haciendo más y más y más pequeño el tema del porcentaje de mujeres que hay en tecnología. Ok, sí. Ahí retomando como lo que estamos
25% listo. De todas las mujeres que trabajan, el 25% está en tecnología. De ese 25, el 17% ocupa cargos de liderazgo. De ese 17%, solo el 4% de mujeres líderes están en Colombia. Entonces, pero vamos a conquistar terreno ahí. Y solamente el 2% de inversión a las startups o pues, y a las empresas de tecnología, solamente hay un 2% que está en empresas lideradas por mujeres. Entonces, de ese análisis, de ese embudo, porque es que es un embudo, ¿qué te llevas tú? O sea, ¿por qué piensas que este fenómeno se presenta de esa manera? Bueno, es que igual también es la historia. Entonces, si volvemos a lo que hablamos, listo. Marie Curie, estamos hablando de 1900 y que a duras penas las mujeres podían estudiar. De hecho, ella fue la única de su clase, la única mujer de su clase cuando estudió química y creo que también hizo algo de matemáticas. Bueno, ella me corregirán los que... pero pues... Los fans de Marie Curie. Fans. Entonces, digamos que solamente han pasado más o menos como 120 años. Que a esa época, ¿cuántos años llevaban los hombres estudiando? Entonces tenemos sí o sí una brecha bastante grande en acceso a la información, porque al final, ¿cómo nos formamos nosotros? Es con la información. Entonces, obviamente, esto se ve reflejado en esas cifras y que si volvemos un poco a lo que hablamos, por ejemplo, de las mujeres CEO, me acordé de hace, no sé, como 2 meses o 3 meses me pillé un video de estos trends que hacen en TikTok o Instagram. Entonces paran a la gente y decía, dime una CEO mujer. Y yo, Susan Wojcicki. Pararon como a 15 personas y solamente 2 nombraron a la CEO de Canva. Pues listo. Y ya. Y pues hay bastantes mujeres CEO, pero pues ni siquiera tampoco están visibilizadas. PepsiCo tuvo una CEO y que realmente fue gracias a ella que PepsiCo no murió frente a las batallas con Coca-Cola. Tenemos también la CEO en General Motors, que me pareció súper interesante porque fue la primer mujer en Estados Unidos, o sea, hablando de la industria automotriz de solo Estados Unidos, fue la primera mujer en ser CEO en una industria automotriz. Entonces, bueno, digamos que cada vez vamos conquistando terrenos, pero es difícil. Y algo de por lo que a mí también como que este tema me súper apasiona y por lo que yo digo, necesitamos visibilizar a las mujeres es porque la representación importa. Entonces, sí, recordamos un poco esto cuando la autora decía, por Dios, se refería como si fueran unicornios, pero gracias a esas poquiticas mujeres que se atrevieron y que generaron revuelo y chisme, porque ella dijo, he escuchado, ni siquiera he visto, le hicieron esta forma de inspirarse a estudiar. Entonces, claro, ya las mujeres estamos conquistando más puestos de liderazgo y esto también es como una reflexión y una invitación a que nos arriesguemos, a que demos el paso, aunque sé que para algunas nos puede costar más. Sí. Sí, ese fue otro punto que me gustó mucho de la planeación, porque creo que esto es algo que hemos discutido varias veces y yo he tenido esta discusión con muchas mujeres que dicen, wow, es que para la mujer es muy difícil como empoderarse y presentarse a este tipo de situaciones o agarrar este tipo de oportunidades a nivel laboral. Y de liderazgo, sobre todo. Especialmente en el área de liderazgo. Y a mí eso me causa mucha curiosidad, ¿no? Pues porque yo me siento muy poco representada por eso. Entonces yo, como en mi carrera profesional, yo siempre soy la primera que está pendiente de que salió un cargo, yo me lanzo. Y me lanzo de una y no lo dudo y no lo pienso 2 veces. Y será por muchas cosas, ¿no? Yo siempre hablo mucho de que en mi crianza todo fue pues bien particular por la manera en la que me construyeron, será decir. Un poco lo que tú mencionabas del contexto y de que cada persona también tiene una perspectiva y una manera de vivir. Tal cual. Entonces yo pienso que a mí eso es de las cosas que más me ha costado y me ha costado mucho, no solamente porque por mi experiencia propia, sino por las personas de las que me rodeo. Entonces yo, por ejemplo, me rodeo de muchos hombres, ¿cierto? Porque yo tengo a mis primos, crecí con mis primos, casi, o sea, crecí rodeada de muchas figuras masculinas en mi vida. Mis amigos más cercanos, todos son hombres. Y yo he escuchado mucho a mis amigos decirme cosas como que, no, a mí me aterra presentarme a un cargo de esos. Yo no me presentaría jamás a un cargo de esos. Entonces luego yo digo, wow, pero a mí no, y yo soy la mujer, ¿sí? Entonces a veces creo que mitificamos un poquito el tema del miedo y de pensar que de pronto esta escalera para crecer se nos detiene por el hecho de que seamos mujeres y a veces es por el hecho de que tenemos miedo, ¿sí? De que el ser humano tiene miedo en general. Me encanta que hayas traído esto porque es algo que también he comentado mucho porque fue algo que me marcó bastante. Estuve en una charla con la rectora de la EAFIT y ella hacía la reflexión de que sin desmeritar y reconociendo toda la lucha
lucha de todos estos años, Ujú. reconociendo todo eso, también es momento de reconocer que nosotras mismas nos ponemos también la barrera. Que Exacto. nosotras mismas también, como que quizás, no sé si también inconscientemente tú como que al ver todas estas cifras, porque es que yo me acuerdo mucho, o sea, yo no sé si tú reaccionaste igual, pero cuando yo me siento y leo, ¿cómo así que el trabajo remoto no está ayudando a las mujeres? ¿Yo en qué burbuja estoy viviendo? Como que se me desborona todo y que Sí. quizás si yo hubiese crecido en un entorno donde tuviera como esas limitaciones o como que estuviéramos hablando de limitaciones todo el tiempo, pues difícilmente quizás estaría donde estoy hoy. Ujú. Entonces también es como una invitación y aquí lo decimos como súper abiertamente a, bueno, también es hora de confiar, lo que tú dices, también tenemos un instinto, también tenemos unas habilidades y una naturalidad, porque Ujú. también algo que aprendí hace un par de años y es que a la final la historia, el comportamiento también se hereda. O sea, nuestra biología también es heredada por millones de comportamientos que ha tenido el ser humano. Entonces, las brujas que bailaban por allá a la medio de la luna, no, Sí. todavía hay Algo, aquí. algo de eso se heredó. No, súper de acuerdo. Y creo que la invitación que más me gusta es justamente a que, esto lo decía y se lo he dicho a muchas personas en las distintas empresas en las que he trabajado, porque lo he encontrado en hombres y en mujeres, y es uno tiene que comenzar por creérselas uno. Si yo no me la creo, si yo no me creo que yo soy buena en lo que hago, que yo tengo potencial, que yo soy muy tesa y que yo voy a lograrlo todo, si yo no me lo creo, nadie me lo va a creer. Entonces, lo primero es yo tengo que saber que soy valioso, que tengo el poder, que tengo el conocimiento, que realmente puedo hacer las cosas. Cuando yo logro creérmelas yo mismo dentro de mi cabecita, ya es mucho más fácil proyectarlo y ya da mucho menos miedo presentarme a cosas, lanzarme a otros cargos, renunciar a mi trabajo. Es que son cosas tan sencillas como esa, que las personas a veces se encierran en que yo no puedo renunciar porque cuando voy a conseguir otro trabajo. No, yo tengo que creérmelas. Si Se yo me las autolimita creo, total. exacto, es una cuestión, y bueno, esto ya va también muy a lo filosófico si nos vamos hasta allá, pero es un tema, y mi invitación más grande para todos los que nos escuchan es comiencen por creérselas, o sea, créanse que ustedes son las personas talentosas que saben que son, ¿sí? Y si todavía no se sienten suficientemente talentosos, busquen serlo, o sea, para eso ya no estamos en la época de Marie Curie, todos podemos acceder a información, todos podemos, yo quiero ser mejor en la pintura, búsquese de su curso de pintura en YouTube. Para eso Susan Wojcicki hizo todo este trabajo, para que ustedes puedan acceder a los 1001 tutoriales de YouTube sobre cómo pintar más bonito. Entonces, teniendo en este momento tanto acceso a la información, tantas formas pues de acceder realmente a herramientas que te permiten crecer, la limitación Uno mismo. es uno mismo. Uno mismo se pone la limitación para crecer. Pero volviendo de nuevo, porque es que este es un tema que yo creo que es demasiado. Sí, sí, hay bastante caña para Hay cortar. muchas cosas, sí. Pero regresando un poquito al career path o a la trayectoria profesional, algo que es curioso, sí, es ver cómo las empresas actúan para potenciar las carreras profesionales de hombres versus mujeres, ¿cierto? Que justamente estábamos charlando hace un rato, que es muy difícil saberlo porque es muy difícil medirlo. Sí, el tema de las mentorías o qué tanta mentoría se le ofrece, qué tan difícil o qué tan posible es realmente medir eso en la industria, en las industrias del trabajo remoto hoy en día. Igual ahí, digamos que, a ver, pongamos un poco en contexto a la gente porque ellos no estaban ahorita hablando con nosotros. Buen punto. Entonces, dentro del estudio, lo que habíamos visto era que las mujeres tenían un mayor obstáculo en la parte remota por falta de interacción y mentoría para desarrollar su carrera profesional. Entonces, hice una encuesta tanto en Instagram y también en una comunidad que estoy en WhatsApp, que hay como cientos, como 150 mujeres allí, y les dije, ok, ustedes se han sentido limitadas en su crecimiento profesional a falta de mentoría e interacción. Entonces estaríamos, sí, pero en una empresa, sí, en varias empresas, no, no me ha afectado. Y curiosamente, había muchas que no les afectaba, pero también la mayoría de respuestas se fueron a sí, muchas empresas. Entonces yo decía, ok, pero aquí hay como un vacío porque el estudio tampoco decía por qué se daba ese fenómeno de mujeres versus hombres. Y un poco como que lo que alcancé también a entender y como que leer muy por encima porque tampoco profundizaron demasiado, era como que, bueno, es que los hombres tampoco piden mucha ayuda, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil yo poder mirar esta estadística. Y a la final yo dije, yo creo que este es un momento muy bueno para también hacer una invitación a las empresas y que nosotras también lo hemos vivido, sobre todo pues cuando hay contextos técnicos tan como fuera de del promedio, y es cómo podemos nosotros hacer que el ingreso de nuevas personas sea más fácil, cómo podemos hacer de que las personas puedan tener una guía, así no sea
una persona, pero bueno, ¿cómo podemos documentar mejor? Sí. Y eso me acuerda mucho porque justo la semana pasada estábamos diciendo, bueno, ¿cómo podemos documentar todos estos procesos que estamos aquí para los nuevos? Entonces, como no, pues meditamos un campo de descripción para que el que llegue lo pueda leer. Digo, imagínate donde hubiéramos podido ser más conscientes de eso hace 6 meses. Entonces, todos los nuevos que han entrado los últimos 3 meses, pues ya hubieran llevado esto a un siguiente nivel. Entonces, también es como, si bien estos estudios ayudan como a ver un poco lo que sucede, también es qué es lo que realmente impacta a ese tipo de situación. Claro. Y fíjate que yo pienso que eso es algo que más que afectar directamente a la mujer, es algo que afecta a las empresas desde que estamos en el trabajo remoto. Porque es muy difícil hacer ese seguimiento. Es un reto, no es muy difícil, es un reto. Es un reto realmente lograr conseguir como este resultado de decir, es que en las startups el ritmo es otro, ¿no? También. Porque es que estamos en una startup en donde todos los días salen cosas nuevas, todos los días establecemos cosas nuevas, todos los días hay un proceso nuevo. Y hay cosas para apagar, incendios que apagar. Todo el día hay incendios, todo el día hay cosas urgentes, hay cosas importantes, hay cosas que hay que hacer un día, ¿sí? Que Y nos va a tocar sacar un episodio. Sí, vamos a tener que sacar y seguramente lo haremos. Pero más allá de eso yo creo que, y me gusta mucho que lo menciones también, porque no es un tema de que la mujer no reciba suficiente mentoría o la mujer no reciba suficiente apoyo, es un tema, así se presenta en casos, porque también hay que decirlo, hay empresas en donde se ve la discriminación y es muy clara, porque uno escucha historias de mujeres que no sé qué hubiera hecho en tu lugar. Sí, que no sé cómo lo hiciste, pero asimismo uno se da cuenta que hay empresas en donde no es un tema de, es que tú eres mujer y por eso, no. En una startup, por ejemplo, es más de procesos. Es un tema de procesos, es cómo nosotros logramos estandarizar eso en el trabajo remoto, porque es muy fácil cuando alguien llega a la empresa y uno dice, no, ¿qué hago con este que está aquí sentado a mi lado todo el día mirándome, esperando a que yo le ponga a hacer algo, ¿cierto? La presión por lo menos está ahí, uno dice, ok, hay que poner algo, el nuevo, ¿verdad? El nuevo. Pero en el trabajo remoto no, en el trabajo remoto uno sabe que alguien entró, está ahí en el chat y uno dice, bueno, pues debe estar haciendo algo. Uno asume. Uno dice, hay resto de cosas para mirar, algo tendrá que estar viendo, pero realmente y así mismo se ve, y en las personas que van entrando a la empresa uno se da cuenta quiénes pasaron los primeros días poniendo cuidado, haciendo preguntas y demás, y quiénes pasaron los primeros días esperando como a quién me da una instrucción, que también dependiendo de la empresa hay gente que se ajusta, hay gente que no, ya eso es culture fit. Sí. Que encaje en la cultura. Epa, gracias. Que encaje en la cultura. Entonces ya cuando alguien encaja en la cultura, logra realmente desenvolverse en este tipo de dinámicas, independientemente de que sea hombre o sea mujer, y le permite crecer hacia donde quiere, ¿cierto? Y hacia donde puede. Y se proyecta, ¿sí? Que eso es algo que yo personalmente creo que las mujeres tenemos una habilidad muy grande para hacer. Yo, por ejemplo, y aquí no daré nombres, pero he trabajado con personas que he visto cómo entran y empiezan a proyectarse. Es como que, ok, yo vi que aquí mi forma más grande de crecer o mi forma más eficaz de crecer o en donde yo voy a aportar más valor va a ser aquí. Y para llegar a eso voy a necesitar 1, 2, 3, 4 y 5. Se hacen su plan estratégico. Exacto, porque esa es la diferencia y yo pienso que sin decir que los hombres no lo hacen, porque hay hombres que también tienen esa habilidad, es algo que las mujeres naturalmente logran proyectar a largo tiempo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en todo lo que es el project management y así como he visto hombres muy talentosos en el project management, he visto cómo las mujeres mucho más fácilmente logran hacer este recorrido de, ok, sí, para llegar allá necesitamos hacer estas 5 cosas, sin tener que pensar mucho, ¿sí? O sea, es como instintivamente yo ya sé que, wow, sí, los pasos para llegar aquí van a ser 1, 2, 3, 4 y 5, empecemos, ¿sí? Porque las mujeres tienen esa capacidad y tienen esa visión y es una cuestión de saber proyectarlo, de saber venderlo, de saber desarrollarlo, de que no se queden, wow, sí, son 5 cosas y ahí las dejé, sino de empezar a hacerlas, ok, empiezo con esto, cómo me tengo que proyectar, qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar, dónde tengo que meterle más energía a las cosas en la empresa. Entonces yo creo que volviendo a lo que estábamos hablando originalmente, las mentorías y demás, uno, mentalidad, o sea, la mentoría también te la das tú, la información está ahí y si no está tienes que buscarla y tienes que ser proactivo en pedirla, ¿sí? Porque así como hemos visto que hay mujeres que lo piden, hay hombres que lo piden, hay gente que no. Entonces no puedes pedir que te den algo que tú no has pedido. La comunicación, esto es de hace un par de kaizens en la empresa, la comunicación es una responsabilidad de doble vía.
trayectoria. Entonces, así como muchas mujeres de pronto a veces se quedan esperando a que no, es que nadie me dijo que para crecer tenía que hacer, para crecer podía hacer, también hay que ser proactivos y preguntar y pedir y exigir, porque la empresa, si uno tiene el interés de crecer, uno tiene que expresarlo, y cuando uno lo expresa, la empresa puede aterrizarte, bien sea para decirte no, ¿sí? O para decirte, oye, sí, este es el camino. O está este. Bueno, Exacto. esto que tú me estás diciendo, como que no lo veo porque tus habilidades son X y Y, sabes que yo pienso que ahí vas mejor para este lado. Por este lado te conviene más. Entonces es una cuestión también de comunicar, de saber abrir la boca, pues, de decir las cosas. Otra invitación. Hoy es que estamos haciendo tantas invitaciones, invitación para hombres y mujeres, además para que nos ayuden a que la estadística sea más real. Decente. Sí, más decente y más aterrizada. Y exijan mentorías, exijan caminos de crecimiento, exijan esas cosas, que las empresas sepan que ustedes lo están buscando, y asimismo las empresas se sientan en esa presión de dibujar ese camino, dibujar esa trayectoria para que uno pueda empezar a seguir. Y que las mujeres se jueguen también la carta de la estrategia, porque si volvemos al punto que estuvimos hablando ahorita de hay un montón de cosas, de comportamientos que se heredan biológicamente, se dice que las guerras no fueron ganadas por hombres, sino por las mujeres que los acompañaban en la cama. Entonces, bueno, digamos que es como, ok, que de eso también podemos nosotros jugar a favor, ¿sí? Un poco esto que tú mencionabas de la estrategia y demás. ¿Qué estás pensando? La invitación es a que busquen a sus caminos a través de las camas de otros hombres, por si acaso. Pero sí, perdón. Solo tenía que pensamiento muy intrusivo. Continúa. O sí, cada quien tiene su camino. Cada quien se abre su camino como puede. Y yo creo que ya para ir cerrando, tenemos algo y es, nosotras hemos logrado escalar y hemos logrado crecer la carrera profesional en la industria de tecnología de una muy buena manera, con suerte, privilegios, llamémoslo como sea. Obviamente también cada una ha labrado su camino, porque eso no es como, ay, sí, te lo pusimos pues en bandeja de plata. Han sido años de trabajo, pero pues que obviamente digamos que ha sido en muy buenos entornos, porque incluso nosotros pensábamos que la estadística iba a ser totalmente diferente. Entonces, de esta conversación, esperamos que para las mujeres que quizás nos tienen tanta confianza en sí mismas, que las mujeres que nombramos aquí las inspiren. Y esto es la invitación a que las mujeres que son súper aguerridas y que han sido líderes por naturaleza, sigan abriendo el camino y sigan inspirando a otras mujeres. Aquí, digamos que a pesar de que no es industria de tecnología, pero es una muestra de cómo la representación importa tanto, y es que luego de que la gimnasta de Brasil ganó su medalla de oro aquí en los últimos Olímpicos, cientos de niñas decidieron inscribirse a hacer gimnasia. Entonces, eso sucede lo mismo. Es como cuando tú te sientas y lees como, han habido un montón de mujeres CEOs en la industria. Ok, yo también puedo. Entonces, bueno, eso les dejo y fue lo más bonito que me quedó de este capítulo. Totalmente. Yo les invito mucho. Nosotros tuvimos varios capítulos especiales enfocados en autoras muy buenas durante el mes de mayo. Tuvimos episodios sobre Erin Meyer, que tiene literatura súper interesante sobre cultura en las empresas. Tuvimos, tengo en mi mente a Angela Duckworth, si no me equivoco, que habla del greed, y siempre se me olvida el nombre de esta otra mujer que habla de vulnerabilidad. Brené Brown. Brené Brown, gracias. Ella tiene también podcast y todo, que me parece 3 mujeres de las cuya literatura me ha parecido espectacular y en términos... Súper líderes. Exacto, y son grandes líderes en sus áreas. Y que lideran también de lo que hemos hablado, desde nuestras particularidades como mujer. Hay una frase que me encanta y es, la lucha no es ser iguales que los hombres, sino abrazar nuestra diferencia. Entonces, pues ahí está. Tal cual. Entonces, de verdad es una cuestión de encontrar en dónde logramos brillar, dónde nos sentimos que podemos creérnoslas. Si cuando yo siento que yo domino algo, cuando yo siento que yo puedo con algo, logro brillar en eso porque es algo que me apasiona y que me llena y que me gusta. Y cuando uno encuentra su pasión y algo que de verdad a uno le gusta con todo su ser, brillar en eso y encontrarse su camino y codearse el camino con el que sea, va a ser mucho más sencillo. Entonces, invitación muy especial a que escuchen esos episodios del mes de mayo. Fue el mes del marzo, mes de la mujer. Marzo, gracias. El mayo es el de la madre. El mes de marzo tuvimos varios episodios sobre esto, sobre varias mujeres muy talentosas, varios libros muy interesantes, y a que se inspiren lo que tú dices. Utilicen todos esos ejemplos de mujeres talentosas, inspírense, busquen su camino y salgan o quítense esa mentalidad. Van a ser inspiración para otros. Exacto. Conviértanse ustedes también en esa inspiración. Mejor dicho, busquen por todo lado y quítense
esa la mentalidad de que no vamos a poder porque podemos con todo y con más. Porque aquí vamos a aumentar ese 4% de Colombia. Totalmente. Fírmese y cúmplase. Ahí está. No sé si tenemos preguntas para la noche de hoy. ¿Cómo visibilizar más el trabajo de la mujer en los ambientes remotos? A la final es un poco lo que estábamos hablando y es comunicar. Y yo creo que en general en el trabajo remoto es difícil visibilizar el trabajo. Yo creo que ese es un reto súper grande que puede tener cualquier persona. Y si de pronto esta mujer, yo diría, si esta mujer entró en un ambiente hostil en el que de pronto tiene bastantes, puede ser muy discriminada además, diría, uno, busca otra mujer para unir fuerzas, porque al final pues juntas somos más fuertes. Y lo segundo es, cree en ti y renuncia. Si no te valoran, vete de ahí, amiga. Pero sí Ok. es algo más como también de comunicación, que puede comunicar mejor lo que hace en ambientes remotos, que eso es todo un reto. Bueno, yo me voy con una respuesta de pronto no tan hacia la mujer, sino más hacia la generalidad y es, para mí, persigue la excelencia. Si tú realmente estás persiguiendo la excelencia, tu trabajo va a brillar porque va a ser excelente. Entonces, si realmente quieres que tu trabajo como mujer o como hombre o como cualquier persona dentro de una empresa se resalte en un ambiente remoto que es tan difícil, Es súper porque es difícil. muy complicado realmente que brille, haz un excelente trabajo, porque cuando uno hace las cosas excelente, cuando uno busca hacer las cosas de la mejor manera posible y siempre buscando hacer las cosas de la mejor forma posible, por sí solitas brillan y por sí El solitas trabajo lo por uno. llegan, exacto, llega el mérito por sí solito. Entonces, mi respuesta para eso es, si quieren visibilizar su trabajo, busquen y persigan la excelencia todos los días y en todo lo que hacen. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si pudiéramos darle un consejo, solo un consejo a una mujer para crecer en su carrera profesional, ¿qué consejo le daríamos? Yo le diría, aprende a hacer network. Muchísimas veces hay gente que es muy talentosa y lo he visto, pero se queda sin poder crecer mucho. Pues obviamente también estos temas de personalidades y demás, porque por lo general tienden a ser personas más tímidas y esto. Pero si están conectadas con las personas correctas, personas que abren caminos, se los van a llevar con ellos. Entonces, hacer network es súper clave para crecer. Ok, ok. Mi consejo, a lo mejor es demasiado personal, pero mi consejo para la carrera profesional, para que crecer en la carrera profesional, es algo que ya dije varias veces en el capítulo, pero que para mí es primordial, créanselas. O sea, crean en su talento, crean en ustedes mismos o en ustedes mismas, créanselas. Si ustedes se la creen, el mundo lo va a ver y va a creer en ustedes también. Ese sería mi consejo. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces y nos veremos en un próximo episodio. De A5X, recuerden seguirnos en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Chao, chao.